Les voy a dar el link enseguida para que lo tengan y para que lo pasen. Y ahora vamos a escuchar dos trabajos que también son, bueno, a mí me gustan todos, son súper lindos, pero son trabajos que tienen la característica de estar más centrados en lo que podría ser la enseñanza o la reflexión sobre la lengua, sobre el guaraní, en espacios educativos formales, digamos, ¿no? Entonces, Elba Ríos y Lucía vienen haciendo un trabajo juntas súper bonito, que ahora nos van a contar. Elba es profe de guaraní en institutos terciarios, en educación superior, y bueno, vienen haciendo un trabajo juntas muy lindo. Y María Julia trabajó en un colegio secundario, también de San Miguel, con compañeros, colegas, investigadores de cuarto año. Y hicieron un trabajo sobre la escritura el guaraní, un trabajo totalmente inédito, no sé cómo llamarlo, digamos, uno de los primeros trabajos dentro del equipo nuestro que trabajan sobre la escritura del guaraní y sobre el cual empezamos a indagar sobre el guaraní, sobre la escritura del guaraní en nuestra provincia. En todos los trabajos que ustedes fueron escuchando, que nosotras les contamos, estábamos mucho más centrados en la oralidad y en el habla del guaraní, en la escucha del guaraní. Y estos trabajos empiezan a introducir la escritura. ¿Qué pasa con la escritura del guaraní? Bueno, así que les vamos a pedir a Lucía y a Elba que compartan su trabajo con nosotras en primer lugar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuestro proyecto se titula La enseñanza del guaraní en educación superior no universitaria, el caso de una profesora de guaraní en la provincia de Corrientes. Mi nombre es Lucía y trabajo en este proyecto con Elba, quien es docente de guaraní. El tema central de nuestra investigación trata de describir la enseñanza del guaraní en el nivel superior de la provincia de Corrientes a través del análisis de su trayectoria y práctica profesional como docente de guaraní en 3 instituciones del nivel superior de la provincia, como ya había mencionado, reconstruyendo su biografía profesional y lingüística en torno a cómo se relaciona con la lengua guaraní, qué tipo de competencias tiene, cómo es su vínculo, cómo lo aprendió, cómo lo enseña, cómo decidió estudiar guaraní, todo lo relacionado y en torno al guaraní. Pasamos a la otra diapositiva, Aida. Ahí, gracias. Bueno, eso estuve comentando recién. En el gráfico que podemos apreciar son datos relevados en un proyecto anterior a este, en donde el objetivo principal era hacer como este relevamiento de todos los espacios de enseñanza del guaraní en la provincia. Vemos en un azul bien grande un gran porcentaje del nivel terciario, del nivel superior no universitario, de instalaciones de espacios de enseñanza del guaraní. Luego, en otra mayor parte, el nivel secundario, como también el nivel primario, y espacios informales, ¿no? Espacios informales llamamos a, por ejemplo, clases en la biblioteca, clases en el coro, también una columna en el diario Época, espacios donde no forman dentro del sistema educativo formal, por lo que conocemos, ¿no? De esta investigación sale el supuesto de que estas instalaciones de estos espacios de enseñanza del y en guaraní se dan fundamentalmente a partir de iniciativas propias de los actores principales de estas prácticas de enseñanza, como los docentes de guaraní, docentes que hablan en guaraní, directivos y la comunidad educativa en general. Entonces podemos decir que son la mayoría de los espacios autogestivos, ¿no? Partiendo de este supuesto, es que la relevancia de este proyecto radica en la elección de este caso, del caso de Elba,
quien se va a presentar. Elba, te cedo la palabra. No sé si está por ahí o se cayó su conexión. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Bien. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Soy Elba Ríos y como ya bien decía Lucía, soy parte de esta investigación que es el objeto de estudio de Lucía. Bien. Soy Elba Ríos, profesora de lengua guaraní. Me formé como docente en Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Paraguay. Trabajo en 2 institutos superiores, acá en Corrientes Capital, en el Instituto Superior de Formación Policial, en la carrera Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, y en la carrera en el Instituto Superior de Servicio Social, en la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería. En ambos espacios, al hacerme cargo de las horas pedagógicas, no tenía ningún material con el cual empezar a trabajar. Entonces tuve que hacer recopilaciones y armarme de mi propio material, armarme el propio material para la cátedra. Esto, bueno, si bien llevó un trabajo de poco a poco, paso a paso, se fue perfeccionando y hoy se puede decir que está instalado en las dos instituciones y es muy buena la recepción del alumno. Bien. ¿Qué me generó escribir sobre mi propia práctica? Me generó incomodidad. Escribir sobre mi propia historia me generó momentos de mucha incomodidad, de incertidumbre, de pensar, ¿a quién le puede interesar esto? Me generó pudor inclusive que gente conocida escuche y vea y hable y lea mi historia. Esa historia de guaraní que por todo mucho tiempo estuvo inhabilitada, que no estuvo bien visto hablar en guaraní. Ahí me doy cuenta, una vez que empiezo a trabajar y empiezo a averiguar, a investigar, a estudiar un poco más, me doy cuenta de que fui bilingüe toda la vida. Siempre hablé guaraní, siempre convivieron conmigo los dos idiomas desde mis primeros años, desde mis primeros pasos en la escuela rural, allá en Santa Rosa, departamento de Concepción, del lugar donde yo provengo. Ambos idiomas estaban conmigo. En el aula recuerdo perfectamente a esa maestra que nos hablaba primero en guaraní y primero en castellano, y al ver que muchos chicos no entendíamos, también nos decía lo mismo en guaraní. Me hizo recordar un montón de cosas, refrescar cosas, y ya como dije, me generó mucha incomodidad en algún momento, pero a su vez me llevó a entender que puede ser relevante, que puede ser importante para docentes que están en el mismo camino, empezando una trayectoria similar a la mía. Me hizo descubrir que escondí mucho tiempo hasta llegué a negar saber hablar en guaraní, pero a su vez ese conocimiento de la lengua que lo tengo naturalmente, me da un punto de vista diferente, porque puedo expresar, aparte de simplemente enseñar puedo enseñar la lengua guaraní, no solo como un contenido, sino es que puedo vivenciarlo, puedo pintarle imágenes de los lugares y de las personas guaraní hablantes. Esas imágenes del mate, del fogón, del tatá. Y de ese modo vamos enhebrando un montón de contenidos que uno no los tiene en cuenta, lo tenía naturalmente. El nombre de un montonazo de departamentos de acá de Corrientes, por ejemplo, están todos en guaraní. Y empezamos a ver un nombre muy particular es Tatacuá. Tatá, fuego. Cuá significa un lugar, un hueco, un agujero. Tatacuá, el nombre de ese departamento significa el horno de barro, el lugar, el agujero en el cual se genera fuego.
para cocinar los alimentos. Pequeño detalle, poca importancia a ese nombre, ¿no? Fundamental. Bien, entonces, el hecho de haber tenido vivencia en ambos idiomas, con ambas culturas, con sus propios saberes y creencias, hoy cobra trascendencia, ya que puedo contextualizar mejor esta relación del guaraní hablante nativo, el histórico, ese que no necesitó jamás de bibliografía alguna para legitimar sus conocimientos, el que recibió de sus antepasados, como por ejemplo la medicina tradicional, el pojañaná. ¿Quién no ha tomado un tecito de Cané o de María la Negra? Ahora, por ejemplo, que se acerca el Día de los Muertos, ese tecito de... esta época del año, en ese día en particular aparece florido ese yuyo. Saberes como esos que van naciendo y que uno se va dando cuenta de que no tenía idea, es como que naturalmente estaban, y ahora el tener que el aprender a registrar, el ir escribiendo, hizo que cobre importancia. Me formé como profesora del guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que viene de Paraguay. Sabemos que acá en Corrientes el guaraní es lengua oficial alternativa por ley provincial 5588. Pero a su vez sabemos que no es lo como querríamos, no está instaurado en los espacios como querría y como dicta la propia ley. Así es que por esa razón me formé como docente, como profesora de guaraní en un instituto que viene de Paraguay, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Luego cursé un postítulo y diplomatura superior en intercultural bilingüe ofrecidas por el Instituto Superior de Formación Docente José Manuel Estrada, los cuales sí pude registrar acá en la provincia de Corrientes, tienen un número de registro, a diferencia de mi título que fue expedida por una institución de Paraguay, razón por la cual no pude registrarla, pese a una cantidad de trámites que tuve que hacer, de dificultades que tuve que sortear, y tuvimos muchos otros compañeros en la misma situación, porque somos varios los docentes con ese título de guaraní, todos tenemos ese título de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, diría al menos la gran mayoría. Así es que bueno, estas dificultades me enseñaron a volverse más fuerte. Las dificultades a uno lo hacen más fuerte. Aprendí a sortear los obstáculos, diversifiqué la búsqueda, gestioné mis propios espacios, intentando a comenzar a enseñar como docente particular. Al recibirse uno tiene la fantasía de que automáticamente va a trabajar y no es tan así. No es tan así, así que comencé a intentar diferentes espacios. Comencé primero por Casa Paraguaya con un taller allá lejos hace tiempo. Luego, un poco más adelante, un par de años después, conseguí un taller en la Casa del Bicentenario. Es de ámbito municipal ese lugar, así es que me hice prestador municipal y trabajé en la Casa del Bicentenario por 2 o 3 años consecutivos. También en Biblioteca Popular Escritores Correntinos, en el cual se instauró el taller de guaraní y continúa hasta hoy, continúa el espacio. Si bien yo ya no estoy dictando las clases en ese espacio, pero continúa el espacio de enseñanza del guaraní en esa biblioteca popular, que me parece un dato no menor, teniendo en cuenta que es un espacio que hasta ahora permanece. Desde el mismo lugar se gestionó el primer coro de lengua guaraní, en lengua guaraní, que se llamó Purajeipona, que en guaraní significa un canto lindo, un canto dulce. También trabajé de forma particular en el Centro de Idiomas Teplitsky, donde se dictan varios idiomas, entre ellos el guaraní, y soy parte también con el profesor Aníbal Díez de una publicación semanal en el diario Época, el cual sale todos los miércoles y se llama Guaraní Ñaneñe.
Bueno, junto a Lucía descubrimos que si bien desde ángulos diferentes, porque ella como investigadora que no hablaba muy bien el guaraní, pero que siempre estuvo en contacto, siempre estuvo esa cercanía como correntina, como hija de una docente que trabaja guaraní, y yo desde el otro extremo como ese niño guaraní hablante que llevaba ese prejuicio de la casa que mamá decía, habla en castellano porque te va a ir mal en la escuela, habla en castellano porque culpa del guaraní te comes todas las S, no había una palabra en plural, todo terminaba en vocal. Hoy, guaraní hablante y guaraní enseñante, entiendo perfectamente eso. No hay palabra en guaraní que termine en consonante. Toda palabra en guaraní termina en vocal, inevitablemente. A eso se referían con tantas veces que me decían, te comiste la S, te comiste la S. Bien, en fin, dejo. Bien. ¿Se corta un poquito? Sí, continúo. ¿Tengo tiempo? Ahí sí, si te parece, Elba. Y Lu también. Les cuento un poco cómo vinimos trabajando, qué instrumento diseñamos con Caro. Había ahí, Aida, si ponemos la diapositiva, porque para no leer todo, dejo a disposición de la lectura, mientras que yo les voy contando un poco cómo fue el proceso. Todo este proceso que venimos haciendo, esta reconstrucción de nuestra trayectoria, digo nuestra porque estamos haciendo en colaboración esta investigación, también fui yo reconstruyendo mi trayectoria, mi biografía en torno a la lengua guaraní. No sé si se logra ver ahí está. Podemos ver en estos, por un lado, detallamos en qué tipo de metodología nos basamos, una metodología cualitativa, exploratoria con enfoque etnográfico, y utilizamos un instrumento para la recolección de estos datos, para registrar, como decían antes de empezar, de registrar todo, una guía de escritura con consignas abiertas. Nos basamos en un material que Caro ya había escrito, y fuimos como, las adecuaciones que fuimos haciendo tenían que ver con incorporar los aspectos relacionados con la lengua. Cuál era nuestro vínculo, cuándo lo aprendimos, qué personas, qué momentos, qué espacios significativos aparecían en estos recuerdos. Y bueno, como decía Elba, yo también soy correntina, con una mamá guaraní hablante, una mamá que también estuvo trabajando en este equipo de investigación que inició también con Caro, esta línea, que hoy seguimos investigando, desarrollando. Entonces me veo muy implicada en el desarrollo de este trabajo. Sobre todo, era muy significativo al momento de compartir con Elba los relatos que estábamos escribiendo juntas, pero por separado. Las generaciones, de dónde venimos, con quiénes pasamos nuestra infancia en la escuela, y a mí era indispensable, en una de las personas significativas, mi mamá con sus compañeras de investigación, cuando yo era chica, que estudiaban sobre el guaraní. Entonces, como que lo primero que yo sé del guaraní es que se estudia, por ejemplo. Que se estudia, que es un objeto de estudio, que la gente escribe sobre esas investigaciones. Y de ahí yo develo que mi madre habla guaraní, porque a mí nunca me habló en guaraní, quizás no lo registraba tampoco, ¿no? Con esta cosa de que los padres no le hablan a sus hijos, pero quizás sí a sus nietos. Y también develo en mi relato caminatas, visitas a parientes con mi abuela o con mi prima, en donde sí o sí en esas mesas de reuniones estaba el guaraní, se hablaba en guaraní. En un grupo de la iglesia que fui parte de jóvenes, en las misas que nos daba el párroco,
a los jóvenes para retarnos, para caernos a pedo, digamos, lo hacía en guaraní. Y luego ya mi paso por la universidad para ser profe, donde empiezo la cátedra de Antropología Social y Cultural, y me invitan, y al cual voy como, ya no como hija de madre investigadora del guaraní, docente rural, sino como estudiante, como curiosa, como con interrogantes. Inicié mi camino en la investigación y creo que desde ahí voy recordando como ya un vínculo más cercano al guaraní, como un interés personal, como una búsqueda, y este proceso de escritura que venimos haciendo con Elba, como dice ella, es totalmente incómodo, nos pone como ahí a revisarnos, pero también creo que estamos en proceso de distanciarnos y de también ir redescubriendo este objeto de estudio que nos propone el proyecto en marcha. Voy a mencionar también que nuestro vínculo inicia con el proyecto anterior, con entrevistas, entrevistas abiertas, donde ella ya me fue comentando toda su trayectoria y ahora lo tomamos de insumo, y también visitas a las clases que ella daba en la biblioteca, el año pasado en pandemia por clases de WhatsApp, de llamada WhatsApp, clases particulares, y este año estoy visitando nuevamente en la escuela de policía. Entonces, todo eso lo vamos registrando y son insumos para venir a contarles hoy nuestro trabajo, y bueno, seguimos en proceso. Bueno, muy bien, chicas, muchas gracias a las dos. Y ahora les vamos a dar paso a María Julia, que nos cuente algo de su trabajo con los chicos de El Caimán. Bueno, buenas noches nuevamente. Voy a tratar de compartir un PowerPoint con ustedes, un poco para guiarme. A ver. Ahí está. ¿Se ven? ¿Estamos? Sí, perfecto, María Julia, re bien. Bueno, como Carolina les comentó hace unos minutos, hasta el momento en el cual yo estaba iniciando mi investigación, mi proyecto de investigación, en nuestra zona, los estudios o las investigaciones en general que se hicieron respecto del guaraní y el bilingüismo estaban más referidas al uso oral. Entonces, como propuesta también de mi directora de tesis, ella piensa que estaría bueno que nos empecemos a enfocar un poco más en la escritura, y por eso es que yo me voy a enfocar en los usos escritos en guaraní en este paraje que se llama El Caimán y que es un paraje de la localidad de San Miguel. Esto es el resultado de una investigación en colaboración con estudiantes secundarios. Solo una cosa quiero decirles, la elección de este lugar tiene que ver con un llamado personal, con una inquietud mía como docente, que yo me inicié mi carrera trabajando en ese lugar, y me encontré con esta realidad que para mí era muy diferente, algo que yo no me esperaba, que es el hecho de que mis alumnos eran bilingües. Entonces esa realidad a mí me interpeló y con esa realidad me choqué mucho tiempo, porque yo no podía lograr lo que me había propuesto en mis clases de lengua y literatura. Y bueno, por supuesto que yo me cuestionaba si yo estaba enseñando mal, hasta que pude darme cuenta de que mis alumnos eran bilingües. Bueno, lo que vamos a presentar en realidad en esta jornada, la herramienta en la que yo quiero hacer hincapié, es un material gráfico en el cual se comparten algunos de los resultados de esta investigación sobre los usos escritos y el sentido de esos usos a partir de un trabajo en colaboración con estudiantes del cuarto año U del colegio secundario.
El trabajo de campo en sí consistió en la realización de 7 talleres que se propusieron implementar estrategias de investigación en colaboración con la finalidad de documentar si en ese paraje real emplean el guaraní en su formato escrito. Lo primero que hacemos es una contratación con el director del establecimiento, y en esa contratación, en esa primera reunión, asumimos un compromiso particular, que era que cuando terminemos de desarrollar los 7 talleres íbamos a hacer una devolución a la comunidad. En principio no estaba planificado cómo, pero a medida que avanzaron los talleres se decidió en el equipo que íbamos a realizar un folleto para devolver a la comunidad educativa, para explicarles a la comunidad lo que estábamos haciendo. Bueno, el folleto, realizado en conjunto con los alumnos del cuarto U, presenta algunos de los descubrimientos que se desarrollaron en esa investigación, y consta básicamente de 3 partes el folleto. La primera parte responde a la pregunta ¿qué descubrimos con esta investigación? La segunda sería ¿cómo hicimos este trabajo? Y finalmente tenemos algunos testimonios recolectados. Ahora, ¿qué supone una investigación en colaboración? Y para mí personalmente esto es muy importante. En principio, la constitución de equipos de trabajo. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque yo estaba por iniciarme en la investigación, era la primera vez que iba a hacer una investigación posta en el campo, no una investigación virtual en la facultad. Y estaba muy acompañada por mi directora de tesis y por algunas de las colegas del equipo que podían concurrir conmigo a los talleres. Entonces, también yo como investigadora Nobel iba a recibir cierta colaboración, y a su vez los alumnos iban a tener nuestra colaboración y nosotros íbamos a tener la colaboración de ellos para poder producir conocimiento en conjunto. Bien, como yo soy parte de este equipo de investigación, del cual ustedes ya escucharon bastante, parto del supuesto de que el bilingüismo está extendido y comprobado en la zona a través de varios trabajos de este equipo de investigación. El bilingüismo es frecuente en la oralidad, como dijimos, pero lo que queríamos ahora es avanzar un paso más y ver qué pasa en la escritura. Acá, cuando hablamos de escritura, es importante señalar que para mí la escritura es cómo sale. No es necesariamente siguiendo una norma, sino la escritura comparada con el sistema de escritura que el usuario pueda tener. En principio es importante que yo les cuente que yo no hablo guaraní, y por ende yo no tendría condiciones para decirles a mis alumnos ni que hablan mal o que hablan bien, ni que hablan o escriben bien, porque yo no tengo esa competencia. ¿Y cómo son los registros que yo pretendo encontrar? Para mí, en cualquier soporte, puede ser un SMS, una esquela de la vida cotidiana, un recordatorio o algún mensaje de las redes sociales. No importa cómo escriben y no importa dónde escriben, lo que nosotros queremos encontrar son registros de escritura. Bien, voy a mencionar brevemente lo de los talleres. En realidad quiero hacer hincapié con ustedes en ciertos detalles. Los talleres fueron todos de 3 horas reloj, así que cada taller llevaría mucho tiempo definirlos parte por parte, pero yo creo que es importante para esta jornada mencionar que en el primer taller, donde nosotros hicimos la presentación con los alumnos, y que yo estaba acompañada por compañeras del equipo de investigación, realizamos una técnica a la que llamamos la flor, y que indaga sobre los repertorios lingüísticos en este caso de los alumnos del cuarto U. En ese repertorio lingüístico, la gran mayoría, 33 de 34 alumnos presentes, dicen que hablan en guaraní, y 20 aproximadamente dicen que escriben en guaraní, y todos dicen que en sus familias se hablan guaraní. Entonces ese es el primer dato que yo recibo. Para el segundo taller nosotros dividimos las actividades en 3 grupos más pequeños. Un grupo iba a diseñar una entrevista, otro grupo iba a realizar una lista de informantes claves,
Y el tercer grupo iba a realizar un mapa del paraje señalando las casas de los informantes clave. Yo me quedo en el salón, me quedo yo con los grupos 1 y 2, y Tamara Alegre sale del salón para realizar el mapa del paraje con un grupo de alumnos. Lógicamente el diseño de la entrevista, de las preguntas y la lista de informantes llevaron menos tiempo que la confección del mapa, y eso lo que pasó es que yo me doy cuenta de que mis alumnos terminan sus actividades y los que estaban con Tamara no, y esto me genera una cierta incomodidad. Pero empiezo a observarlos y me doy cuenta que ellos están escribiendo y que están escribiendo en guaraní, en esos dos grupos grandes. A uno de los grupos yo me acerco y le pido que me muestre lo que están escribiendo, y ellos, era un grupo de varones, y me dicen que estaban escribiendo algo que era mala educación y que no me podían mostrar, pero me dicen que van a escribir algo que sí puedan mostrarme. Entonces escriben una carta que me la entregan, y después el otro grupo, que era un grupo compuesto mayoritariamente por chicas, estaba escribiendo una especie de glosario. Una vez que ellos se dan cuenta de que yo me doy cuenta que están escribiendo en guaraní, ya esta escritura pasa a ser un poco colectiva, en el sentido de que las chicas preguntaban algunas palabras a los varones o las discutían con ellos antes de agregarla a sus glosarios. En el tercer taller realizamos esa entrevista a los informantes clave. En el cuarto taller tenemos la lectura y el análisis de las entrevistas transcriptas. Una de las cosas que a ellos les llamó mucho la atención en este taller es que yo lleve impreso en papel todo lo que ellos habían hablado con sus informantes. En ese cuarto taller yo les dejo en forma impresa y les explico una consigna que sería para trabajar en el quinto taller. La consigna solicitaba recolectar textos escritos en el paraje. El cuarto del quinto taller estaban separados por un mes. Entonces, durante ese mes, ellos tenían que recolectar textos escritos. Cuando llegamos al quinto taller, me doy cuenta que muy poquitos alumnos habían cumplido o habían realizado la consigna. Entonces proponemos conversar a ver qué había pasado, que no trajeron los textos, y uno de los alumnos, casi al finalizar la ronda de testimonios, dice: ¿y por qué no nos ponemos a escribir ahora? Entonces se vuelven a sentar en grupos más pequeños, en grupos de trabajo, y se ponen a escribir textos. Entonces, en un taller que yo consideraba que prácticamente yo dije me tengo que ir porque no tenemos nada que hacer, al finalizar el taller me fui con 16 textos escritos por los chicos. Así que bueno, estábamos bastante viendo que ellos sí podían escribir. En el sexto taller hacemos una revisión de los talleres anteriores y empezamos a perfilar qué información queremos incluir en el folleto. Y en el séptimo taller tenemos que tomar todas las decisiones, porque hasta ese día yo tenía permitido trabajar con los alumnos, y los alumnos deciden que ese folleto que nosotros habíamos pensado en un primer momento como una hojita, como algo como en forma de libro, ellos deciden hacerlo un tríptico. Quiero comentar que todas las decisiones se tomaron compartiendo con los alumnos y fueron ellos los protagonistas. Bien, vamos a enfocarnos en lo que fue la elaboración del tríptico. Para elaborar el tríptico en ese séptimo taller pusimos muchos papeles en el salón y realizamos 4 láminas. Una lámina sobre ideas generales, sobre el proceso de investigación. Otra lámina donde se categorizaron los textos recolectados, es decir, se los dividió por género, si eran cartas, si era poesía, si era una canción. Después respondimos a la pregunta ¿qué descubrimos con esa investigación? Y finalmente, ¿qué cosas aprendieron como investigadores? Muy bien, y acá está la estrella, que vendría a ser el producto, el folleto propiamente dicho. Esta es la tapa del folleto cerrado, y esta foto es una foto que a mí me da mucha ternura, porque son la mayoría de los alumnos, yo creo que estuvieron todos ese día,
y estamos las 4 investigadoras. Es decir, estoy yo y las 3 compañeras que me acompañaron casi en todos los talleres, digamos, está Tamara, está Lucía y está Guadalupe Quirós. Acá están los alumnos, son del cuarto U, del turno tarde. Esto, bueno, un dato que no lo dije, fue realizado durante el ciclo lectivo 2019. Este es el interior del folleto. Lo que está en la información que está comprendida en este folleto está resumida en base a lo que los alumnos seleccionaron. Entonces tenemos esta parte que es la respuesta a qué descubrimos, y hacen referencia en esta sección, hacen referencia a la prohibición, al discurso de la prohibición, que es lo que dijo también Elba hace un momento, que los padres no enseñaban guaraní a sus hijos, pero ellos dicen que a pesar de que los padres no hablaban guaraní, muchas personas lo hablan. Dicen que la prohibición de aprender que el guaraní interfería en sus aprendizajes en la escuela. Ellos dicen que aprendieron más palabras en guaraní y que ese ambiente fue como una clase de guaraní también. No sé cómo estoy en tiempo, Caro. ¿Querés que me apure un poquito? Sí, quiero que te apures un poquito, así tienen tiempo Dale. de preguntarte después. Bueno, cerramos. Les comento sin decir lo que dice adentro. Entonces, mencionan qué descubrieron, qué otras cosas aprendieron. En esta parte central mencionan lo que les dijeron en algunas de las entrevistas. Acá hacia el final, en la parte central hacia el final, está el conteo de los textos, y en este sector que dice inventamos, copiamos, tradujimos y nos dictaron, hay testimonios, están los textos que ellos pudieron recolectar o escribir en ese taller. Y así sería la vista abierta. Acá tenemos la mención de cómo se realizó el trabajo, cómo se hizo el análisis, los resultados. Este es el listado de los alumnos que participaron de esa investigación, los agradecimientos. ¿Estamos? Hermoso. Bueno, ahora en el grupo le pueden preguntar... ¿Dejo de compartir pantalla? Sí. ¿Cuándo? No sé, dejo de compartir. Ah, bueno, ¿puedo mostrar una foto nomás? Eso, Perdón. sí. Decir, Cuando se entregó cuando lo entregamos cuando yo les entregué el folleto a los alumnos, ellos quedaron súper impactados y no solo lo miraban ellos, sino que lo compartían con otros compañeros de la escuela para mostrarle lo que habían realizado. Esas son algunas de las imágenes de los chicos mirando el folleto. Está. ¿Listo? Muchas gracias, María Julia. Sí, ahora quiero dejar de compartir pantalla y no me sale. Ahí voy. Listo. Sí, ahí está, ¿no? Ahí está. No pasa nada. Muy bien. Vamos a armar 3 grupos. Ahora no vamos a recorrer los grupos porque no vamos a tener tiempo. Vamos a estar unos 10 minutos, 15 minutos en los grupos para hacer preguntas, comentarios, y después nos juntamos todos de nuevo y hacemos un cierre de todo este ciclo que hicimos juntos. Ahora los mando. Ahí vamos.